Muy buenos días, familia querida. Gracias a Kelsey que estuvo aquí presente, como pudieron ver, cantando este canto precioso. Y quiero animar a todos los cantantes a que hagan planes de venir por acá para disfrutar de sus alabanzas como parte de nuestro culto de adoración a nuestro Padre Celestial. Bien, queridos, vamos a la Biblia. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y hoy me gustaría que usted también participara conmigo. En alguna ocasión voy a estar haciéndole algunas preguntas y comparta con los demás las respuestas a alguna de esas preguntas que voy a estar haciendo. Como vieron, el título del tema de hoy está un poquito desafiante, ¿no? Contesta a la pregunta: ¿cómo separa Jesús el trigo de la cizaña? Es muy importante en esta frase que dice Jesús, porque ni tú ni yo somos llamados a separar trigo de cizaña. No somos llamados a eso. Es Jesús el que lo hace. Entonces hoy vamos a ver un poquito cómo es que Él hace eso, qué herramienta Él usa. Así que vamos a invitar la presencia de Dios en este mensaje de hoy, que nos ayude a entender cómo Jesús hace este proceso y que tú y yo tomemos la decisión de ser trigo y no cizaña. Padre que estás en los cielos, bendice cada hermano que está en adoración ahora. Bendice cada hermana, cada hogar, cada familia. Y permite que el mensaje de tu palabra que tienes para nosotros hoy llegue al corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si usted ha notado, querido, que en los aviones hay diferentes precios dependiendo de donde usted se siente, ¿no? Siempre usted ha escuchado de viajar en primera clase y bueno, hay que pagar enorme cifra de dinero para que usted viaje en primera clase, a menos que usted le haya tocado que por error, ¿no? Le toque primera clase. Pero yo sé que usted y yo, si viajamos en avión, lo hacemos de forma regular. Pero note usted que aunque usted viaja en diferente asiento, al final usted llega al mismo lugar. Una vez se hizo un comentario, hubo un accidente de avión, triste, trágico este accidente de avión. Pero cuando fueron a revisar, todos murieron, todos fallecieron. Y alguien hizo el comentario de que no hubo diferencia si usted viajó en primera clase o si usted viajó en el último asiento del avión, todos perecieron. Eso me hace pensar algo, querido. En la iglesia, en el pueblo de Dios, no hay diferentes asientos, no hay exclusividad, solo hay los que están y los que no están. Cuando Jesús venga, solo habrá un solo rebaño y un solo pastor. Habrá ovejitas y habrá cabritos. O sea, no habrá diferentes grupos, solo habrán dos grupos: los verdaderos cristianos y los cristianos que no tomaron la cosa en serio. Así que en este viaje hacia el cielo no hay diferentes tipos de cristianos, diferentes asientos. Solo hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Si es así, querido, entonces podemos decir de que antes de que haya un solo rebaño y un solo pastor, entonces Dios tiene que hacer un proceso de separar en la iglesia los cristianos verdaderos de los cristianos falsos. Eso tiene que darse, porque en la iglesia, en todas las épocas ha habido toda clase de cristianos, pero al final de los tiempos Dios tendrá un solo pueblo, un solo rebaño, un solo pastor. ¿Cómo va Jesús a separar entonces aquellos que están verdaderamente siguiéndolo de aquellos que no lo están siguiendo? Bueno, pues vamos a ver cómo ese proceso se hace. Ese proceso se llama en la Biblia zarandeo. Y zarandear es un término que Jesús usó, está en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver por qué esto de zarandear. Zarandear básicamente lo que significa es remover las cosas para que lo que no sirve se vaya y lo que sirve se quede. Es como un sedazo, ¿no? En el sedazo usted pone todo el producto y de repente solo sale lo que es bueno. Es como una coladera.
Así que cuando usted piense en zarandear, ese es el proceso de separación de una cosa y la otra. Le voy a llevar al libro de Mateo. Vayamos allá al libro de Mateo para que veamos por qué esto va a contestar a la pregunta, ¿por qué es necesario el zarandeo? Y si usted cuando lee el texto sabe la respuesta, conteste de una vez, escriba de una vez. Estoy allí en el libro de San Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25. Voy a empezar a leer allá, Mateo 13, 24 y 25. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué sembró? Buena semilla en su campo. Ok, ya tenemos varias cosas. Sembrar buena semilla en su campo. Mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahí está. El campo, que es la iglesia. Quisiera, porque inmediatamente uno se pregunta, bueno, pastor, ¿y qué es eso de la cizaña? ¿Y qué es eso del trigo? Si usted va al versículo 39, y si usted va ya antes que yo, usted puede compartir con los demás qué es la cizaña, qué representa la cizaña. Si usted va a Mateo capítulo 13, versículo 39, no lo puse acá para que usted me ayude a buscarlo y a participar de la predicación de hoy. Pero mire usted que en el versículo 39, mire cómo nos dice el Señor. Versículo 39. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios, los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Ahí está la respuesta, ¿no? La cizaña no son los hijos de Dios. Y alguien vino, un enemigo vino, y usted sabe quién es el enemigo, vino y sembró cizaña en el campo. Ahora está mezclado en el campo los hijos del reino, los verdaderos cristianos, pero también están los hijos del malo. Y el zarandeo es el proceso que Jesús usa para separar sus hijos de los hijos del malo. Por supuesto, usted y yo no estamos llamados a hacer eso, pero Jesús es el que lo hace. Así que ya hemos contestado la primera pregunta. ¿Por qué es necesario el zarandeo? Porque hay cizaña en el campo de Dios. No todos los cristianos son fieles. No todos los cristianos son verdaderos. No todos los cristianos son auténticos. Y si es así, es porque el enemigo ha metido en el campo de la iglesia, ha metido hijos suyos. Y Jesús, antes de su venida, tiene que hacer el proceso de separar sus hijos. Y hoy vamos a ver cómo Jesús lo hace. Vamos a ir al libro de Lucas para entender cómo es el proceso de zarandeo. Voy con ustedes al libro de San Lucas, capítulo 22. Ya veo que mi hermana Marianita Quintero dice, los hijos del diablo son la cizaña. Gracias, mi hermanita, por estar aquí pendiente a la lectura y a la predicación. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 22, 31 y 32. Esto sucedió en la semana mayor, cuando Jesús estaba casi caminando al Calvario. Mire lo que nos dice el versículo 31 de Lucas 22. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Primero es que, ahí viene la pregunta, ¿a quién quería Satanás zarandear? ¿A Pedro o a todos los discípulos? Leo otra vez, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, zarandearlo, moverlo, para ver si son verdaderos. Y sigue diciendo el versículo 32, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, que te arrepientas, fortalece a los tuyos. Así que, queridos, aquí está cuando Jesús usa el término zarandear. Y el zarandeo es una prueba final para todos los discípulos. O sea, los discípulos tenían pruebas, todos los días tenían pruebas, pero cuando Jesús está hablando de este zarandeo, está hablando de una prueba final que ellos iban a experimentar antes de que Jesús muriera. Usted vio cómo Judas fue zarandeado y fracasó.
Usted vio cómo Pedro fue zarandeado. Pero usted vio también que todos los discípulos fueron zarandeados porque todos se fueron. Y cuando usted va a la escena de la cruz, cuando Jesús está crucificado, ¿qué discípulo está ahí al pie de la cruz? Solo uno de ellos. Juan era el que estaba ahí. Todos fueron zarandeados. Así que el zarandeo es una prueba final que Dios permite a sus hijos para ver si estamos o no en las cosas. Así que atención, queridos, que los hijos de Dios cruzan por un zarandeo. Esto no es nuevo en el Nuevo Testamento. Ahí en el Antiguo Testamento, si vamos al libro de Amós, vayan conmigo al libro de Amós, para que usted vea que Jesús profetizó a través del libro de Amós que su pueblo de Israel iba a ser zarandeado. Porque es que Satanás en todos los tiempos ha estado metiendo cizaña en la iglesia. Todos los tiempos lo ha estado haciendo. Así que vamos allá al libro de Amós, capítulo 9, versículos 8 y 9. Leo allá. Dice: he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Versículo 9. Porque aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Dice, yo haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae el granito a la tierra. Note usted que ya en el libro de Amós, Dios había profetizado que la casa de Israel necesitaba ser zarandeada. Y pasó en los tiempos de Jesús y ha pasado a través de la historia. Entonces no se sorprenda usted si en los últimos días también Dios va a permitir un zarandeo en la iglesia. Es necesario que Dios separe los fieles de los infieles. Viene la pregunta entonces: ¿será que solamente la iglesia será zarandeada? ¿O será que también el mundo será zarandeado? ¿Será que todos van a pasar por un zarandeo a ver quién está y quién no está? La respuesta está en el libro de Isaías. Si usted va conmigo a Isaías 30, recuerde, estamos contestando la pregunta si solamente la iglesia va a ser zarandeada. Porque ya vimos en el libro de Amós que sí, va a ser zarandeada la iglesia, el pueblo de Dios. Pero ahora leemos en el libro de Isaías. Vayan conmigo, Isaías 30, 27 y 28. Dice allá: miren, el nombre del Señor viene de lejos. Viene con el rostro encendido y con llamas de fuego devorador. Sus labios están llenos de ira y su lengua parece un fuego abrasador. Y sigue diciendo, su aliento es como un torrente que llega hasta el cuello y que todo lo inunda. Va a zarandear a las naciones con una criba destructora. A ver, ¿vio la respuesta ahí? Estamos contestando la pregunta si solamente la iglesia va a ser zarandeada. Y ahora vemos que Isaías nos dice, no, el Señor va a zarandear a las naciones. O sea, todo mundo va a ser zarandeado. Todo mundo. Y ahí viene la cosa, querido. Es triste lo que voy a decir, pero cuando aquellos cristianos falsos salgan de la iglesia, entonces los nuevos cristianos van a entrar. Para que algunos entren, otros tienen que salir. Dios está zarandeando la iglesia y las naciones para que los cristianos falsos salgan de la iglesia y los que están allá afuera entonces vengan. Es que saben, algunas personas no han venido a Jesús porque el testimonio que da la cizaña de la iglesia, porque el testimonio que dan los hijos del malo, porque el testimonio que dan los cristianos falsos no es bueno. Entonces aquellos dicen, ¿cómo yo voy a estar en una iglesia cuando tenemos esa clase de cristianos? Entonces, ¿qué va a hacer Dios con el zarandeo? Remueve de la iglesia aquellos cristianos falsos, infieles, que no le honran. Entonces permite que aquellos que son cristianos honestos, pero que todavía no conocen la verdad, que no conocen esta luz, puedan entrar a la iglesia. Esto es tremendo, querido. Esto es tremendo, que algunas personas van a abandonar las filas y van a ser llenadas por aquellos que están buscando entrar a la iglesia, pero el testimonio que están viendo no es el mejor. Voy a dedicar un ratito ahora para contestar la pregunta, ¿cómo Jesús
hace el zarandeo? ¿Cómo se hace este proceso? Para hacer eso yo te voy a invitar a revisar un poquito Mateo 24. Mateo 24, tú conoces, es el capítulo donde Dios profetiza las señales antes de su venida. Y usted conoce, solo para recordar lo que Mateo 24 dice. Mateo 24, 5 dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Ahí está Mateo 24, 5, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Versículo 6 dice, oirán de guerras y de rumores de guerras. Versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre y terremotos en todas partes, pestilencia como la que tenemos ahora. Todo eso está registrado en Mateo 24. Las señales de que Jesús viene. Versículo 9 dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Usted conoce ese capítulo, que va a venir señales y nosotros estamos viviendo en una de esas señales. Esta pestilencia que está abrazando al mundo es una de las señales mencionadas en Mateo 24. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque justo después de Mateo 24, cuando yo empiezo a ver Mateo 25, voy a descubrir esto. En Mateo 24 todos están juntos. Cuando vienen todas las señales, los terremotos, el hambre, la guerra, la pestilencia, todos están juntos en la iglesia. Pero en Mateo 25 empiezo a ver esto. Empiezo a ver las parábolas de las vírgenes y noto que ahora están separadas. Puedo ver que hay 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Mírenlo acá en su pantalla. O sea, después de las tribulaciones, después que vinieron las señales, de repente ahora el pueblo está separado. 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. En ese mismo capítulo 25 encuentro la parábola de los talentos y vemos que hay siervos fieles y siervos malos. Mírenlo acá. Entonces, otra vez, después que pasan las señales, vienen entonces vienen 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas, siervos fieles y siervos malos. Y luego la última parábola ahí que está, el último mensaje de Jesús habla de que en el juicio final habrán ovejas y cabritos. ¿Qué querrá decir todo eso, querido? Pareciera que al mismo tiempo que aumentan las señales de que Jesús viene, al mismo tiempo que vemos el aumento en guerras y rumores de guerras y terremotos y pandemias y pestilencias y hambres y persecución, al mismo tiempo que eso llega a la iglesia y al mundo, ese mismo tiempo usa el Señor para separar de la iglesia las ovejas de los cabritos, las 5 vírgenes fatuas de las insensatas, los siervos buenos de los siervos malos. En otras palabras, queridos, el zarandeo empieza y ocurre cuando las señales del fin del mundo están sucediendo. Entonces, no te sorprendas si durante esta pandemia vas a ver cómo algunos creyentes en Jesús se van quedando atrás. Porque esto de Mateo 24 y 25 nos está diciendo que el pueblo de Dios está siendo zarandeado. Las señales por las que estamos viviendo es el zarandeo. Y usted va a ver cómo algunas personas que eran fervorosos en la iglesia ahora se están apartando por muchísimas razones. Podrá ser porque, bueno, es que yo no aguanto esto del Zoom. Es que yo no aguanto esto del YouTube. Es que así yo no puedo. Entonces van a ir quedando atrás. Pero saben, es el proceso del zarandeo. Sin embargo, note usted que los fieles, a pesar del YouTube, a pesar del Zoom, a pesar de que las reuniones virtuales siguen siendo fieles. Porque hay trigo y hay cizaña. El trigo va a permanecer. La cizaña no aguanta la tribulación, la cizaña no aguanta el fuego, no aguanta las pruebas. Y por eso cuando el zarandeo viene, se enfrían, se van. Así que, queridos, la respuesta al título del sermón de hoy, cómo Jesús separa el trigo de la cizaña, es a través
de las pruebas finales. Está la iglesia pasando por una prueba. Está la iglesia probando a sus fieles si son trigo, si son cizaña. Ahora vamos a ver algunos versículos, queridos, en Mateo 24, que nos señala justamente que durante las pruebas, durante esas señales finales, ahí es donde el Señor hace el zarandeo. Voy a llevarte a Mateo 24:10. Y hay una palabra ahí que a mí me gustaría que cuando tú la descubras, la escribas, una sola palabra que hay ahí en estos 3 versículos que voy a leer. Mateo 24:10 dice, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo es? Cuando lleguen las pestes, cuando lleguen la hambruna, el aumento de guerra, la tribulación, esas señales finales. Dice, en aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Ahí hay una palabra que me gustaría que usted escribiera acá. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán. Voy a ir al versículo 5 ahora. Y quiero que mire la misma palabra. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Otra vez, en el versículo anterior leímos, en aquel tiempo muchos tropezarán. Ahora vemos, muchos serán engañados. Y luego en el versículo dice así, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A qué palabra usted cree que yo me estoy refiriendo en estos 3 textos? Muchos se enfriarán, muchos serán engañados y muchos se tropezarán. Durante las señales de que Jesús viene, muchos van a tropezar, muchos serán engañados y muchos se enfriarán. Por eso en el capítulo 25, cuando ya han pasado las señales, entonces ahora tenemos 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas, siervos buenos, siervos malos. Tenemos los cabritos y las ovejas. O sea, durante este tiempo de señales del fin del mundo, Dios está zarandeando su iglesia. Entonces no te sorprendas, otra vez no te sorprendas si tú vas a ver durante estos 6 meses que ya tenemos de predicación virtual y que la iglesia está siendo zarandeada, no te sorprendas si algunos son más fieles y otros son menos fieles al punto de que van a ir apartándose de la iglesia. Porque Jesús está zarandeando su iglesia. ¿Dónde está el trigo entonces en Mateo 24? Ya vimos que muchos tropezarán, muchos se enfriarán, muchos van a ser engañados. ¿Dónde está el trigo? El trigo está en el capítulo 5, en el versículo 5 de Mateo 24. Dice, ahí está, vamos a leer allá, vamos al versículo 13, Mateo 24, 13. Recuerde que ya vimos la cizaña, van a ser engañados, se van a enfriar, van a tropezar. Se van a quedar, van a salir del camino durante las señales porque no van a aguantar. Pero el versículo 13 dice así, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué es perseverar? Perseverar es, aunque venga la prueba, aunque venga el virus, aunque la iglesia esté cerrada, aunque solamente yo tenga esta forma de adorar a Dios, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La idea aquí, querido, es perseverar. Perseverar es estar siguiendo a Dios aunque lleguen pruebas, aunque lleguen señales, aunque las cosas se pongan difíciles. Eso es perseverar. Ahí en Mateo 24 dice, ¿dónde está la cizaña? ¿Dónde está el trigo? Y durante esta época de pandemia, queridos, quiero decirle que Jesús está probando el corazón de sus hijos. Quienes le sirven de corazón y quienes son falsos. Pero a la misma vez, querido, Jesús está diciendo, si tú sientes que eres cizaña, tienes la oportunidad todavía de ser trigo. No permitas que las señales y las pruebas te arrastren de forma tal que ya estás tan desconectado de la iglesia que ya ni te conocen. Hoy es la pandemia, pero no es la única prueba. Cuando vengan más señales, ¿qué va a pasar contigo entonces? Si ahora no puedes, ¿qué va a pasar cuando vengan las persecuciones y las leyes dominicales? ¿Qué va a pasar contigo? Es tiempo de que tú veas y digas, esto es Dios dándome la oportunidad, me está removiendo,
Me está diciendo como a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido que tú seas zarandeado, ten cuidado, voy a orar por ti. Entonces, hermano, es momento para que tú examines tu corazón. Examines tu corazón. Y si tú sientes que esta pandemia te ha removido, que te ha sacado del camino. No, yo no voy a entrar a Zoom. No, yo no voy a entrar a YouTube. Y te vas apartando y apartando y apartando. Es porque quizás antes de la pandemia, estabas en una mala relación con Dios. Porque me dice otra vez Mateo 24, me dice que el que persevere, el que estaba bien con Jesús, llegan las pruebas y sigue estando bien con Jesús. Pero la paja no aguanta la tribulación. No aguanta la tribulación. Queridos, el trigo es fiel con o sin pandemia. Mire lo que Juan escribe. Primera de Juan 2:18 resume todo lo que he dicho. 18:19, voy a leer. Hijitos, primera de Juan 2:18-19. Hijitos, ya es la última hora. Juan está hablando para la iglesia de los últimos momentos, las últimas horas de la historia, estos tiempos. Hijitos, ya es la última hora. Y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora, dice el apóstol. O sea, cuando todos estos cristianos infieles aparezcan, dice, sabemos que es la última hora. ¿Por qué sabemos que es la última hora? Porque la separación empezó. Entonces ya se ven todos esos cristianos que estaban ahí, pero no estaban. Sigue diciendo, salieron de entre nosotros. O sea, ya no están, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué no eran de nosotros? Dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Estas son palabras duras, yo sé, son duras. Pero son las palabras para el pueblo de Dios que está siendo zarandeado. O sea, estaban con nosotros, pero la prueba de que no eran de nosotros es que se fueron, dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Pudiera uno decir, pues, pastor, esto es muy fuerte, ¿para qué predicar esto? Pero es el mensaje en los últimos días. No hablar solamente de que estamos en señales de los últimos tiempos, y es cierto estamos, pero al mismo tiempo que llegan las señales de los últimos tiempos, también llega el zarandeo. Y el zarandeo divide la iglesia en dos, los cabritos y las ovejas, las vírgenes prudentes y las insensatas, los siervos fieles y los siervos malos. Y Juan dice, muchos de ellos ya vimos que van a tropezar, van a ser engañados, se van a enfriar, muchos de ellos se van a ir, pero dice Juan, la evidencia de que nunca eran de nosotros es que se fueron. Porque el que permanece hasta el fin, dice, ese es el que será salvo. Voy a leer de la hermana White algo que todavía resume más este proceso. Eventos de los últimos días, página 148. Dice allá, el Señor viene pronto. En cada iglesia, dice ella, debe de haber un proceso de purificación y de zarandeo. Porque entre nosotros, dice, hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Wow. Dice, debe haber un proceso de purificación porque entre nosotros hay cizaña, hay cabritos, hay vírgenes insensatas. Todo eso, hay siervos malos que no aman a Dios ni honran la verdad. Dice, se me mostró que hay muchos que piensan que son buenos cristianos cuando no tienen ni un rayo de Jesús. Wow, qué palabras. Queridos, al mismo tiempo que no debemos sorprendernos de que estamos pasando por este proceso de zarandeo y de que muchos, a mí me fascinaría si en lugar de muchos dijera pocos van a ser engañados.
pocos se van a enfriar. Pero no dice pocos, dice muchos. Y yo no quisiera que tú estuvieses incluido en esos muchos. No quisiera, querido. Por eso este mensaje es para que tú examines tu corazón, lo examines. Y mire a ver si te has enfriado, si te has dejado engañar. O sea, ¿qué ha pasado contigo? Este mensaje es para que tú revises tu corazón, porque dice acá, muchos van a ser engañados, muchos van a tropezar, muchos se van a enfriar. ¿Te has enfriado? ¿Qué te enfrió? Porque el zarandeo, querido, lo que hace es que revela lo que hay en tu corazón. Revela lo que hay en tu corazón. Y si en este momento tú sientes que Dios te está diciendo, hijo, yo no creo que tú seas tan trigo, entonces es tiempo de que tú tomes las cosas en serio. Porque hoy es la pandemia, pero vendrán más señales. ¿Qué pasará cuando vengan los terremotos grandes? ¿Qué pasará cuando vengan las destrucciones grandes? ¿Qué pasará cuando llegue la persecución? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Por qué no decides ahora tomar tu vida cristiana, tu caminar con Dios en serio y no permitas que las trampas del enemigo te venzan? No permitas. Revísate ante el espejo del texto que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Revísate ante este texto. Si tú estás perseverando, si eres tan fiel ahora como lo eras antes, o estás de vacaciones. Si eres tan fiel ahora como lo eras antes, yo estoy seguro de esto. Los que amaban a Dios y honraban su verdad antes de la pandemia, ahora lo aman más y honran más su verdad. Los que eran fieles antes de la pandemia son más fieles ahora. Pero el que era infiel y no honraba a Dios ni amaba su verdad antes de la pandemia, ahora está frío, turbado, engañado, sin saber qué hacer. Pero es momento, querido, para que tú revises tu corazón. Revise, porque es un mensaje que Dios te está enviando. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de revisar tu corazón, de revisar dónde estás, porque estamos en los últimos días, en las últimas horas, dice Juan, en las últimas horas de la historia. Y Dios quiere que tú revises dónde estás, para que no seas engañado, para que no te enfríes, para que no abandones las filas. Vamos a cantar un canto ahora. Este canto casi resume todo lo que yo he dicho. Es un canto que hace tiempo que no se canta del himnario, se llama Cuando junte Jesús las naciones y estemos ante Él en el juicio. Pero querido, antes del juicio, antes de estar ante la presencia de Dios, tenemos que estar seguros de que cuando se llame nuestro nombre, nos vamos a levantar victoriosos. Si tú has estado frío, si tú has estado desconectado, después de este canto yo quisiera orar por ti, para que tú otra vez vuelvas al camino. Porque es un zarandeo que la iglesia está pasando y es necesario, usted lo sabe. Pero tú puedes otra vez regresar al camino que te va a llevar al cielo. Familia querida, yo sé que uno predica de estas cosas. Como adventista uno sabe del zarandeo, de la persecución, de las cosas que vienen. Pero uno no se imagina que ya uno está viviendo esos tiempos. Y el mensaje de hoy es para que tú sepas que sí estamos viviendo en esa época. Y que es tiempo para que tú revises tu corazón. Si ahí donde tú estás, tú quieres reconsagrarte con Dios. No sé lo que vas a hacer, si te quieres levantar, si quieres orar, qué quieres hacer, pero yo voy a orar por aquellos que están diciéndole, Señor, yo creo que yo estaba en el grupo de la paja, de la cizaña, pero no quiero estar ahí. Yo quiero hoy, Señor, empezar a ser parte del trigo. Que toda esta prueba por la que estoy pasando me ayude a salir más fuerte, más victorioso. Así que quiero orar por ti en esta hora. Cierra tus ojos y órale al Señor.
Padre que estás en los cielos, hay hermanos que después de este mensaje han decidido no ser paja, no ser cizaña más. Si han estado fríos, Señor, si se han dejado engañar por las cosas que el enemigo está haciendo, en esta hora, Señor, ellos dicen, no continuaré siendo paja ni cizaña. Yo quiero ser trigo, no voy a ser parte de esas vírgenes insensatas, voy a ser parte de las vírgenes prudentes. No voy a ser un siervo malo, voy a ser un siervo fiel. No voy a ser cabrito, voy a ser una oveja. Señor, que tomen esta decisión porque estamos en las últimas horas de este mundo. Que no permitamos, Señor, que después de haber caminado tanto contigo, que estemos fuera del camino. Ve, Señor, al corazón de ese hermano. Ve al corazón de esa hermana que está abriéndose para que tú, Señor, le rescate. Y permite, Señor, que a través de esta pandemia que estamos viviendo, tu pueblo termine siendo más fiel, que te honre más, que te ame más. Gracias por hablarnos, Señor querido. Descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos y no te olvides, suscríbete, dale al botón de like y comparte con otros. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.